pantallas. Aquí está el precio, miren, 250 pesos. ¿Qué onda, amigos? Pues chéquense, ya estamos aquí en el ADO. Esta es la estación de autobuses por donde ustedes van a salir, en esta parte de acá atrás. Para ir a Cozumel está bien fácil. Saliendo de ahí, lo primero que van a ver ustedes es la salida acá de la central de autobuses. Luego van a ver esta tienda grande que es como de souvenirs. Y van a ver esta pequeña iglesia que está acá de este lado. Para tomar el ferry a Cozumel hay que caminar por esta zona donde está esta iglesia. Y luego acá de este lado se van a encontrar con un parque. Me parece que es el Parque Benito Juárez, algo así se llama. Y de este lado ya van a poder ustedes ver el mar. Chéquense, acá está el famoso arco donde la gente viene aquí a tomarse fotos. Y lo único que tienen que hacer ustedes es cruzar este parque, luego caminar hacia la mano derecha. Y ahí ustedes van a encontrar las taquillas de las dos compañías de ferries, que son Ultramar y Windjet. Súper importante, porfa, no compren boletos en esta zona donde les ofrezcan que hey, aquí salida para el ferry, se los dejo más barato, van a subir más fácil. No hagan eso, cómprenlo directo en la estación del ferry, porque si no pues les va a salir un poquito más caro. O hay veces que pues esos boletos ya no funcionan porque andan por ahí haciendo cosillas malas la gente que anda acá en Playa del Carmen. Más o menos así está el parque. Acá pueden esperar ustedes un ratillo en la playa si todavía su ferry no sale. Los horarios del ferry son, cada hora sale un ferry. Una hora sale Windjet, otra hora sale Ultramar. Y así se ve más o menos aquí esta onda. Chéquense. Toda esta gente está aquí porque por aquí hay alguna gente que hace la reunión para cuando van a visitar Cozumel. Pero como les cuento, ustedes también pueden ir por su cuenta a la isla de Cozumel. Chéquense, más o menos así se ve. Ya salimos del parque. Luego vamos a llegar hasta la taquilla. Aquí derechito saliendo del parque, mano derecha, está la taquilla de Ultramar. Es esa parte amarilla que se ve ahí al fondo. Y de este lado tenemos la taquilla de Windjet, esto que está acá. Entonces miren, por ejemplo, ahorita Windjet sale a las 11 de la mañana y Ultramar, que está de este lado, sale a las 10. Así que acérquense ustedes aquí a estas estaciones. Estas son las taquillas de ferry. Ahí les dan la información, ahí tienen los precios por ahí pegados en la parte de atrás de donde están cobrando, para que ustedes sepan los precios correctos de aquí de los ferries. Miren, para comprar los boletos hay estas pantallas. Por ahí ustedes pueden seleccionar si lo quieren en español, en inglés. Aquí les sale si quieren ir boleto sencillo, boleto redondo. Yo les recomiendo que se compren el de turista. Es el mismo barco, lo único que es que van a subir primero, pero pues se van a ahorrar ahí un dinerillo. Yo siempre compro turista. Y ahí les va a salir la siguiente información. Aquí está el precio, miren. 250 pesos. De ida solamente, 500 redondo. Pago con tarjeta. Este cajero es para pagar con tarjeta, y si quieren pagar en efectivo o con tarjeta también, pero con ayuda de alguien, es aquí al fondo. Ustedes vienen por acá y piden su boleto en este lado. Hola, ¿cómo están? Pues chéquense, les voy a contar cómo está la onda aquí. Ya compramos mi boleto. A ustedes les va a costar 250 pesos de ida, 250 pesos de regreso. ¿Sale? Son 500 pesos el boleto de turista o 615 el VIP. ¿Qué privilegios tiene el VIP? Pues que no van a hacer colas. Ahorita les voy a enseñar cómo se va a hacer más o menos la cola. Toma unos 20 minutos abordar el ferry si es que no compras el boleto de VIP. Yo nunca lo compro, prefiero esperar, hay unas bancas, así me ahorro 115 pesos. Entonces, importante, si su salida es a las 10 de la mañana,
Hay que estar unos 15 o 20 minutos antes para abordar el ferry, porque si no, pues los van a dejar y van a tener que tomar el de la siguiente salida. Vamos a ver cómo está acá la estación del ferry, vamos a ver cómo está la parte de arriba. Lo que van a ver por acá va a ser el señor Frogs, y este viene siendo el acceso hacia la terminal. Aquí se pueden comprar una margarita o algo si quieren. Acá de este lado, escaleras eléctricas. Suben las escaleras eléctricas, le dan una vueltita por acá y hay que poner las maletas para que se las revisen. Es como si fuera una aduana. Les checan las maletas, que no lleven droga, que no lleven armas, que todo esté tranquilo. Así que, bueno, ahorita está cerrado. Pasamos por acá. Seguimos viendo acá la parte de mar y esta es la sala de espera. Ahorita casi no hay gente, pero ahorita va a empezar a llegar la gente. Chéquense. Todas estas bancas es en donde ustedes se pueden sentar para esperar. No tienen que estar parados. Yo por eso no pago el ticket de 615, porque pues aquí te la pasas chido esperando. Incluso a veces te encuentras a 2 o 3 amigos. Pues nada, acá a este lado venden también cervezas, aguas. Acá están los baños por si quieren ir a los baños antes de subir al barco. Baños son gratuitos con su ticket de ferry. Otra cosa bien importante mencionar, aquí en esta sala de espera les van a estar ofreciendo rentas de autos, les van a estar ofreciendo tour al cielo, les van a estar ofreciendo buceo y todas las actividades que hay en Cozumel. Cuidado, no es cierto que si compran sus tours en Cozumel les va a salir más caro. Eso es mentira. Así que ustedes pueden llegar directamente a Cozumel y contratar todos sus servicios de aquel lado. Si necesitan información, escríbanme. Aquí les voy a dejar mi número de teléfono, el WhatsApp, y les voy a dejar también mi Instagram. Cualquier información que necesiten, escríbanme y yo les ayudo para reservar todas las actividades que ustedes quieren. Conmigo pueden hacer el tour del cielo, pueden rentar autos, pueden ir a bucear, pueden rentar motocicletas y todo lo que necesiten en la isla de Cozumel. Así que acuérdense, acá está mi número, mi Instagram, y pues ahorita les sigo contando cómo está la movida. Chéquense, pues la salida es a las 10 de la mañana, son 9:36 y ya van a empezar a abordar los de primera clase. Más o menos así se ve todo el rollo ya ahorita. Faltan 20 minutos para abordar y ya se llenó aquí la sala de espera. Por eso les digo que vengan con tiempo, porque si no, les va a costar un buen rato subir al barco. Chequen. Este viene siendo el acceso de primera clase. Chéquense, el de 615. Ustedes accesan primero al barco y no tienen que hacer esta fila enorme. Pero bueno, ya ustedes deciden si quieren comprarse el VIP o el de turista. Yo voy en el de turista, así que me tengo que formar. Hay que esperar, ya casi llegamos. Ya llegó el barco que viene desde Cozumel. Unos 5 minutillos por ahí ya vamos a empezar a ingresar. Hay que tener su boleto aquí presente porque te lo van a pedir ahorita para accesar. Hay que pasarlo por una maquinita para que escanee el código QR y luego ya entramos. Vámonos, que ya hay que subirnos. Listo, pues ya estamos aquí en la cola para escanear los boletos. Que no se les vaya a perder porque si no, no los van a dejar subir. Ya está, una vez que escanean ya su boleto, pues ahora sí toca caminar para ir a abordar el barco. Chéquense, más o menos así se ve. Una vez que escaneen su boleto, córranle al barco para que encuentren un buen lugar, porque si no, se llena un montón. Voy a correr porque está empezando a llover. Vámonos. Chéquense, amigos, pues ya
hasta aquí este video. Este fue un video nada más informativo porque la gente me ha estado preguntando sobre cómo han estado los ferries ahorita en esta temporada. Y pues nada más comentarles, septiembre, como ya saben, llueve un poquito, temporada de huracanes está iniciando, pero aún así se puede disfrutar este lugar tan bonito, Cozumel. Ya vieron que nos agarró la lluvia, pero 10-15 minutitos fue de lluvia y ahorita ya tenemos el sol a todo lo que da. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, ya saben, regálenme un like, compártanlos con sus amigos y pues suscríbanse al canal si no están suscritos. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Voy a agarrar ya mi bicicleta y nos vamos a la aventura. Nos vemos, hasta la próxima. Bye.